Buenas a todos. Ha pasado mucho tiempo desde que hice mi primera guía y muchas cosas están a día de hoy obsoletas o directamente erróneas, como las hitboxes que son de 3+4, no de Ultimate. Como tengo que corregir y añadir bastantes cosas, voy a separar la guía en dos partes. Una básica, que explica para qué sirve cada ataque, esta, y una más avanzada, en donde se hablará más a fondo de cosas como tácticas, fortalezas y debilidades del PJ. Puff es un PJ basado en el criterio del High Risk, High Reward. Es decir, es un personaje que arriesga mucho, pero que recompensa de igual o mejor manera si haces las cosas correctamente. Y esto está reflejado fuertemente en su diseño. Es un personaje con acceso a uno de los Punish Games más poderosos del plantel, el cual te puede finiquitar una stock en nada a base de combos o con un edgeguard bien ejecutado. Con todo esto dicho, Puff tiene un moveset de bastante corto alcance, pero que al saberse usar, se pueden hacer locuras. Empezaré por los ataques terrestres, en concreto por los jabs y los tilts. Resulta irónico saber que, de media, Puff tiene el set de jabs y tilts más seguro del plantel, o segundo, dependiendo de si esta aberración está baneada o no. Esto le hace tener un juego terrestre decente, aún sabiendo que Puff es un PJ enfocado al aire. Sus jabs son de los más seguros del juego debido al poco en lag que tienen, hasta el punto de que son incastigables con grabs y que junto a su ángulo y poco knockback tienen un gran potencial de combos, teniéndolo el jab 1 con los jab locks y el jab 2 con las follow-ups. El F-Tilt es como una versión más potente del jab, es decir, también es incastigable con los grabs, añadido a que es capaz de quitar stocks a cerca de 140-145 en borde y pegar de 2 frame si se angula hacia abajo. Y además es útil para presionar escudos cerca del borde, o no tan cerca. El útil es uno de los ataques principales que tienes para iniciar combos. Es más seguro que los tres anteriores y mata a cerca de 135 en FD. Y mi madre la hitbox que tiene esa cosa. El de tilt es útil más lenta y menos segura. No obstante, tiene un gran potencial que muchos subestiman. Pues este ataque tiene un ángulo muy bajo, de 20 grados, junto a un tocho de base knockback y un scaling más o menos decente. Por lo que mata y gimpea fácil a la vez. Y si no, sigue dejando muy buena posición para un edgeguard. También puede pegar en 2 frame, complementando lo anterior. Tiene bastante rango horizontal, sobrepasando incluso el del Bair, pudiendo así autorranguear bastantes agarres. Hace panqueque los primeros frames, pudiendo atacar de forma segura a algunos PJs. No extiende la hurtbox hasta que sale la hitbox, pudiendo así ser usado para golpear desde distancias seguras. Y su hitbox no es tan baja, pudiendo cubrir entradas con salto en borde. Debido a todo esto, Puff es capaz de echarse hacia atrás y castigar landeos, y castigar recoveries con hitbox encima, como son las de Mac, Bayonetta y Terry, junto con algunas con disjoint como las de Cloud, Shulk, Peach Daisy y el side B de Mithra. Y luego está el Dash Attack. Es uno de los mejores del juego, pues sale muy rápido, mata mucho, tiene trample y encima tiene kill setups. Respecto a los smashes, no hay tanto de lo que hablar. El F-Smash es el más poderoso de los tres. Mata a cerca de 75 a borde y a menos de 50 si está cargado a tope. Su animación permite ser utilizada para el microspacing y hasta es capaz de golpear en 2 frame. Aunque para tal no lo recomiendo en absoluto. El de Smash, haga la T-Pose, es un poco más rápido
pero a la vez más débil y con muchísimo menos rango que el anterior. No obstante, tiene una hitbox enorme que hasta le cubre las orejas y que encima manda en un ángulo de 0 grados, aunque solo a porcentajes bajos, hasta aproximadamente 50. Es decir, pillas a alguien sin salto a bajo porcentaje, adiós stock. Y por cierto, he mencionado que también es intangible las patas. Y por último de este grupo, el U-Smash no tiene nada destacable a decir verdad. Luego entro más a fondo. Y ya para terminar con los ataques terrestres estarían las throws, de las cuales solo se podrían destacar F-Throw y Death Throw. La primera tiene un montón de base knockback y un ángulo bastante bajo, lo que crea situaciones de edgeguard muy favorables, más aún si el rival no es de recuperación rápida. Y en ciertas matchups puede gimpear si las pasean mal. Y la segunda es la que más daño hace de las dos. Y encima, gracias a los buffs recientes, crea situaciones de death chase con canto si se utiliza debajo de una plataforma. Aunque solo está garantizado con personajes muy pesados, empezando por Ganondorf, se puede usar para pillar a alguien desprevenido. Ahora viene la mejor parte de su moveset, los aéreos. Y es que, contando con semejante movilidad aérea, que es la segunda más veloz, con la mejor aceleración y con la menor velocidad de caída, permiten a Puff pasar muchísimo tiempo sin tocar tierra de forma segura. Obviamente, esto se complementa de muy buena manera con tales movimientos. Dicho con otras palabras, Puff es un PJ con uno de los mejores edgeguards, si no el mejor de todos, al poder estar en el aire atacando por tanto tiempo. A esto también hay que añadirle que sus aéreos son rápidos y que 4 de los 5 duran bastante. El Nair es su mejor aéreo. Es el más rápido, frame 6, su mejor opción out of shield, tiene hitboxes muy bien posicionadas, una que le cubre y otra con rango decente, y encima es de las sex kicks más poderosas. De hecho, hablamos de que encima mata antes que el de Link. No obstante, la sweet spot no es lo que más miedo da, sino esto. Lo explicaré. Las sex kicks son movimientos duraderos que pierden potencia tras pasar un tiempo. Puff se salta parte de esta norma, pues su Nair tiene más base knockback en la Sour, lo que provoca que a muy bajos porcentajes tenga más knockback y por ende mayor hitstun. Pero la cosa no acaba aquí. El movimiento entero dura activo 25 frames, es decir, casi medio segundo. Por lo que apenas hay necesidad de espaciar, solo de acercarte a tu rival y ya. En resumen, un Nair cuya sweet spot mata muy pronto y cuya soul spot gimpea muy fácil. Tal vez demasiado. Es que en serio, este movimiento es la p***. Perdón, nunca me canso de hacer este chiste. Volviendo al tema serio, el Dair, aka la T-Pose pero aérea, es su segundo mejor y a la vez su segundo más rápido, frame 7. Lo especial que tiene este ataque es que te hace combos como si nada, con bastante daño de por medio, y todas las setups True 0 to Death con descanso la usan, excepto los más ligeros con las Tech Chase a canto. Eso sí, te fuerza a posicionarte correctamente para mandar al rival hacia donde quieras que vaya, por lo que toma algo de práctica acostumbrarse al timing. Aunque sigo sin entender por qué le nerfearon con el cambio de físicas en Ultimate, ni que estuviera tan roto. Vale, lo retiro. ¡Se acabó! El Fire es, al igual que el Nair, otra sex kick. Es más lenta, frame 8, bastante menos potente y dura muchísimo menos, poco más de la mitad para ser precisos. Aunque lo bueno que tiene es que tiene más rango, que puedes saltar tras hacerlo de short hop y que tiene la cualidad de ser la forma más consistente de combear a descanso si se pega con la Soul. El Wire sale frame 9 y como la U-Tilt es uno de los movimientos que mejor te sirven para iniciar combos. Y en los últimos 3 frames tiene un disjoint decente que le hace tener bastante rango horizontal. Aunque suele tener bastantes problemas para matar cuando no tiene range. El Bair sale frame 10
y es aparte el aéreo con más alcance de todo su moveset. Es por ello el más lento de todos, pero también el más potente, incluso cuando pega con la Soul Spot. Espera, mata a cerca de 120 en el centro. ¿Cuánto mata la Soul? Esa es la Soul. La Sweet Spot tiene un base knockback mucho mayor al de la Soul Spot, provocando una diferencia de potencia bastante abismal entre ambas, volviéndolo así uno de los backers más potentes del juego, incluso equiparándose en potencia a los de Samus y Wolf, y volviéndolo a efectos prácticos su F Smash pero en el aire. Volviendo al movimiento en sí, ha recibido recientemente un par de buffs que lo han mejorado mucho. Le quitaron algo de landing lag, pasando a ser -3 en escudo, y le redujeron también el end lag. Todo esto ha provocado que este movimiento sea su aéreo más seguro, con el menor landing y ending lag de todos. Y ya para terminar con los ataques vendrían los especiales. En el caso de Puff, son movimientos enfocados a chisear a los rivales, ya sea debido a cómo combean o cómo matan. Rollout es el único proyectil que tiene Puff, si es que serlo tú mismo cuenta, claro. Esta cosa tiene buen kill power y es masiva en muchos aspectos. Ángulo muy bajo, base knockback gigante que escala genial con Rage, y gran daño y velocidad cargado a tope. Si bien tiende a no funcionar debido a lo pequeña que es la hitbox, cuando lo hace es una locura. Y poco se habla de las cosas que puede tanquear esto. Y encima, el juego reconoce las hitboxes terrestre y aérea como distintas, lo que provoca que tenga un multi-hit que aniquila escudos como si nada. Hablando de ello, a inicios de Ultimate se podía girar antes en la hierba, lo que se acabó quitando en el parche 1.2.0. Esto provocaba que el movimiento pasase a ser -3 a escudo en vez de -12, nada demasiado roto. ¿El problema? Kirby. El suyo era +1 a escudo o -3 en parry, por lo que escudarlo significaba sí o sí una muerte segura. El Destructor es su tercera sex kick. Es la más lenta de las tres, pero también la más versátil. Puedes recuperarte y estalear muchísimo tiempo en el aire. Es útil para el spacing por el disjoint, porque dura sin perder potencia y por lo seguro que es, llegando a ser positivo en escudo los últimos frames. Hablando de escudos, los revienta. Y la guinda del pastel pega bajo el borde, haciéndolo una de las opciones de 2-frame más rotas del todo el plantel. Canto es un movimiento en el que pones el riesgo de tu vida para combear a tus rivales. Es muy lento y te deja muy vendido. Es por eso que solo se suele usar para los tech chase en plataforma, jump blocks en donde destaca y en borde para cancelarlo. Y por cierto, su hitbox interior duerme más que el exterior. Y descanso, el movimiento estrella de este PJ es uno con el que puedes perfectamente quitar stocks a menos de 60 a cambio de arriesgarte más que en el anterior. Debido a su naturaleza, es un combo finisher super bestia con el que puedes fácilmente quitar stocks a menos de 40, un combo breaker por ser una finta frame 1 que mata, y también una opción out of shield muy rápida. De hecho, la que más dentro del moveset de Puff. Y claro, el Rage existe. Esto ha sido todo por ahora. En la próxima trataré temas más complejos, como lo pueden ser el game plan o las opciones de movilidad. Así pues, ¡hasta luego!